La parábola del hijo pródigo, así es conocida, nos muestra que nuestras decisiones siempre tienen consecuencias, que nuestras decisiones las podemos revertir, que nuestros actos se pueden revertir efectivamente, pero siempre hay consecuencias. Yo dividí esta historia en dos partes. La primera parte podríamos decir que es el hijo pródigo que decide pedir su herencia y alejarse de su familia, actuando de una manera irracional, motivado por sentimientos tóxicos. Y la segunda parte es el hijo pródigo que decide, luego de haber reflexionado, volver a la casa y a su familia, actuando de una manera racional y con sentimientos centrados en Dios. Fíjense, los versículos 12 al 16, principalmente, nos cuenta qué fue lo que ocurrió. El hijo decide pedir su parte de herencia al padre. Decide decirle, bueno, ¿qué es lo que me corresponde de esta herencia? Dame lo que me corresponde a mí, que lo quiero administrar yo. Vemos que de una manera irracional, porque no hubo un episodio que marque que había un problema. No marca una disfuncionalidad familiar, no marca discusiones, no marca peleas, no marca pleitos familiares, sino que marca un hito. El hijo decide reclamarle al padre de manera irracional, motivado por sentimientos tóxicos que vemos que posteriormente los ejerce. En primer lugar, en el versículo 13, vemos que él malgasta la herencia. Todo lo que había recibido no lo administra bien y lo despilfarra. Ahí nos dice en las Escrituras que lo hace de una manera licenciosa, juntándose y consumiendo prostitución, por ejemplo. La segunda parte que vemos esta irracionalidad motivada por haber despilfarrado su herencia, se encuentra, como segunda cosa, con sus necesidades básicas insatisfechas. Dice que tenía hambre y no tenía que comer. Ya había gastado toda la fortuna del padre, que seguramente no era poca, porque de hecho vemos en el contexto que hace matar a un animal para celebrar una fiesta, le pone vestidos nuevos y le pone anillos. Evidentemente no era un pastor pobre, sino que tenía cierta importancia su fortuna, pero él en primer lugar la malgasta y en segundo lugar, consecuencia de ese malgastar la fortuna, se encuentra con sus necesidades insatisfechas, que lo refleja el versículo 14. Y como siguiente consecuencia de este actuar irracional, motivado por sentimientos tóxicos, se encuentra en un estado de miseria y de degradación social y moral. Teniendo todo, teniendo la posibilidad de una vida saludable, de una vida común, como la de cualquiera de sus tiempos, en una buena situación, claramente, él opta de manera irracional, motivado por sentimientos encontrados, que podríamos llamarle sentimientos tóxicos, encuentra un camino que él decide entablar, que él decide establecer. Luego, en el versículo 17 al 24, él reflexiona. Las Escrituras nos marcan ahí en el versículo 17 que él empieza a pensar. Empieza a pensar que malgastó su fortuna, que está pasando hambre y que está degradado moral y personalmente. Y empieza a pensar cómo están los jornaleros, ¿no? Los que trabajan en el campo con su padre. Y ahí empieza a actuar de manera racional, motivados por sentimientos, podríamos decir, centrados en Dios. Lo primero que hace, nos dice el versículo 20, es volver al Padre. Volver al Padre, y lo segundo que vemos que hace es, no solamente vuelve al Padre, sino que en el versículo siguiente le pide perdón. Nuestras malas actitudes, nuestras actitudes discordantes, nuestras actitudes irresponsables, irracionales, debemos ponerle palabras.
No es yo te ofendí y ya está, bueno, vuelvo como si nada. No, tengo que ponerlo en palabras. Nuestra palabra es la forma en la cual nos comunicamos. Nuestras actitudes dicen muchas veces que hablan mucho más fuerte. Tuvo una gran actitud, que fue volver al Padre. Pero cuando volvió al Padre le puso palabras y le pidió perdón. Y en el versículo 22 y 23 vemos que fue restaurado a la situación inicial de hijo, o la situación inicial que tenía como hijo dentro de esta familia. Efectivamente, podemos hacer un perfecto paralelo, para eso son las parábolas, ¿no? Para dejarnos algún tipo de enseñanza, que esa es la forma con la cual Dios nos recibe. Nosotros pecamos, nos alejamos de Dios, hacemos la nuestra, actuamos irracionalmente, hacemos lo que a nosotros nos parece mejor, que eso no es otra cosa que el gobierno del yo, no el gobierno de Dios. Estaba leyendo a Kirsten, un pastor amigo de Brasil, que él decía, si ya planificaste todo, orá para que Dios entre en tu planificación. Porque si no, es el gobierno de tu yo, es lo que a vos se te antoja hacer. Y hay que ver si a Dios se le antoja hacer lo mismo. Vos pensás que tu plan puede ser muy racional, muy perfecto, incluso tener las herramientas metodológicas, técnicas, científicas para hacer una planificación, pero tal vez Dios no está en esa planificación. Entonces, ¿qué mejor que consagrar las cosas a Dios? Bueno, esto fue lo que no hizo este hombrecito. Hizo la propia. Le pidió la herencia, la malgastó, sintió que sus necesidades estaban por el piso, se vio humillado en esa situación, así que volvió, pidió perdón y el Padre lo recibió con amor. Esa es la forma con la cual nos recibe Dios. Esa es la forma con la cual Dios nos acoge a cada una y a cada uno de nosotros. Pero hay consecuencias que la parábola no enseña, porque la búsqueda de la parábola es una enseñanza, no busca detalles, no es una cosa que cada elemento tiene una significación, sino que busca una sola enseñanza. Uno podría pararse en cómo reaccionó el hermano mayor. Cuando se enteró que había vuelto el hermano menor, ¿qué dijo? Se quejó. ¿Sí? Se quejó, o sea, no quería entrar a la fiesta, nos dicen las Escrituras. No quería participar de esta celebración. No sabemos, el texto no nos dice cómo fue a posteriori la relación entre hermano mayor y hermano menor. No lo sabemos. Nuestras actitudes siempre traen consecuencias. Nuestra irresponsabilidad siempre trae consecuencias. ¿Dios nos recibe? Sí, claro, pero a veces quedan consecuencias. A veces quedan consecuencias de nuestras malas acciones. Muchas veces, como cristianas y cristianos, vivimos rodeados de actitudes irracionales y de sentimientos tóxicos y vamos tras ellos. Muchas veces como cristianas y como cristianos decidimos que debemos cambiar porque estamos actuando irracionalmente. ¿Cómo puede ser que yo me enganche con tal persona? ¿O cómo puede ser que yo trate a tal otra de esta forma? ¿O qué me despierta fulanito o fulanito en mí que despierta mi ira, entonces me quejo y me enojo? Y a veces tenemos lo que voy a denominar pensamiento mágico. Me voy a acostar y mañana me levanto y todo va a ser distinto. ¿No? Me voy a acostar y como que por arte de magia todo va a cambiar. Muchas veces luchando con nuestra propia sexualidad nos pudo haber pasado. Yo decidí cambiar, así que ya oré, mañana me despierto y voy a ser distinto. Y al otro día nos despertamos y todo sigue igual. La vida no son pensamientos mágicos. La vida es racionalidad
y sentimientos centrados en Dios. Mientras que no centremos nuestros sentimientos en Dios, mientras que no actuemos de manera racional, entregando nuestro cotidiano andar a Dios, vamos a seguir pifiándola y en nuestro camino vamos a ir dejando heridas a personas. Esto me lo digo yo personalmente, en primera persona. Nuestro pensamiento mágico también es tóxico, forma parte de esos sentimientos tóxicos que tenemos. Pero hay una gran noticia, una buena noticia, que es siempre encontramos a Dios perdonándonos. Siempre podemos acudir a Dios sabiendo que Él en su inmenso amor nos va a perdonar. En nuestro caso, ciertamente, muchas veces ocurre que nos vamos de nuestro hogar en realidad por un ambiente hostil, por un ambiente donde no podemos vivir nuestra vida como realmente sentimos, porque tenemos que andar ocultando determinadas cuestiones. Preferimos no vivir ni con nuestros padres ni con nuestros hermanos porque no podemos vivir nuestra vida de amor de manera legítima y de manera legal, sino que tenemos que andar digamos, en un camino, digamos, de oscuridad, en términos que muchos, durante mucho tiempo, no podrías decirle, este es mi novio, o esta es mi novia, de acuerdo a nuestra orientación sexual. Entonces, ¿por qué si tu hermano salía 2 meses con alguien y ya traía a tu novia a la casa, vos no podías hacer lo mismo? Porque sentíamos todavía que había cierta rigidez familiar, porque estas cosas no eran aceptadas, y en alguna forma incorporamos culpa, consciente o inconscientemente. Tu hermano o tu hermana es un hijo de primera y vos sos un hijo de segunda. No, pero mis padres me aman, me amaron, me protegieron siempre. Sí, pero ¿cuántos novios o novias, de acuerdo a la situación, le presentaste a tus padres? ¿Y cuántos novias o novios le presentó tu hermano o tu hermana? Eso habla de que evidentemente no eras un hijo socialmente ideal. Y esa culpa, esa cosa viene a nuestra vida generando algunas vinculaciones tóxicas que después acarreamos a lo largo de toda nuestra vida, no pudiendo establecer a veces vínculos saludables. Muchas veces no pasa como este hijo pródigo que decide irse. Muchas veces somos nosotros los que nos vamos, muchas veces nos echan, en muchos casos algunos chicos o chicas los echan de sus hogares y quedamos en otras situaciones siendo hijos eternos, ¿no? Nunca formamos nuestra familia, somos eternos hijos. Para todo esto Dios también puede intervenir. Si interviene un psicólogo o psicóloga, mejor, porque nos ayuda a desandar este camino que tanto nos ha dolido. Pero Dios también interviene en nuestra realidad cotidiana si lo dejamos intervenir. Ojo con los pensamientos mágicos. Los pensamientos mágicos a los cristianos ha venido a ser lo que creo que fue Marx el que dijo que la religión era el opio de los pueblos, ¿no? Es como una droga que, bueno, Dios lo tiene todo en control y nunca tomamos decisiones sobre nuestra propia vida. Nuestros hechos también traen consecuencias. Sinceramente me encantaría que haya habido otra parábola para que cuente la historia del hermano mayor y el hermano menor. ¿Cómo fue ese vínculo? Yo calculo que habrá sido un vínculo complicado, porque el hermano mayor, siendo que en la cultura hebrea tenía preponderancia a los hermanos menores, o sea, recibía incluso mayor parte de la fortuna, estaba enojado y estaba celoso, no quería participar. Nuestras actitudes personales en general traen implicancias colectivas. Porque este hermano mayor estaría celoso, hay que ver qué le dijo a los siervos, este conflicto que empezó a tener con el padre, que nunca había existido conflicto, él mismo lo deja ver, nunca te dije que no,
todo lo que me mandaste lo hice, siempre respondí como vos esperabas. Casi diría que tal vez este hermano mayor era gay, ¿no? Siempre sometido a los padres, siempre escuchando qué es lo que dicen los padres y obedeciendo en todo. Y ahí, al lado del padre, que no lo dejaba ni siquiera matar un cabrito para estar y encontrarse con sus amigos. Estas consecuencias siempre ocurren cuando actuamos irracionalmente o pensando lo peor del otro, con sentimientos tóxicos. Si tenemos nuestros sentimientos atados a Dios, efectivamente, si no nos motiva el amor, si no nos encamina, no marca nuestro camino el amor, estamos perdidos. También es verdad que en medio de sentimientos tóxicos es muy difícil identificar qué es el amor. Porque evidentemente el amor es uno de los sentimientos, podríamos decir, más nobles. Pero si estamos enfermos, es muy difícil identificar el amor. Entonces, quien puede sanarnos, quien puede perdonarnos, quien puede mostrarnos la calidad y el verdadero amor, solo es Dios. Yo confío que en esta cuaresma, que estamos en algunos casos cansados, en otros casos contrariados, en otros casos buscando respuestas, que Dios en su misericordia nos pueda recibir. Que Dios en su infinito amor nos pueda amar y nos pueda sanar para que podamos tener una Pascua de Resurrección sentados y compartiendo la mesa. Amén. Amén. Amén.